El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivían los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la enseñanza central del Evangelio que hemos escuchado viene a ser que Jesús vence al maligno. Y vamos a fijarnos en algunos detalles de este pasaje para tomar conciencia cómo Jesús tiene poder sobre el diablo, sobre Satanás, sobre los demonios. Un primer detalle es lo que el espíritu inmundo le dice a Jesús. Fíjense cómo este espíritu inmundo quiere engañar a Jesús. Le dice: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús,
Hijo de Dios Altísimo, por Dios te lo pido, no me atormentes. Yo les pregunto, el tiempo de esta frase, que es en el presente, ¿está en plural o en singular? Repito, a ver, vamos a recordar nuestras clases de lenguaje. El tiempo es el presente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo, por Dios te lo pido, no me atormentes. ¿Singular o plural? Singular. ¿Y eso es verdad? ¿Era uno? Fíjense la mentira. ¿Era uno o eran varios? Por lo tanto, aquí tenemos la mentira. Eran varios. Y fíjense, Jesús desenmascara al demonio. Porque Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces la respuesta es Legión. No era uno, eran varios. El maligno es mentiroso. Quería hacerle creer a Jesús que era uno, y no era uno, era una legión. A Jesús no se le engaña. La palabra demonio viene del griego demonion, que significa genio maligno. ¿Qué significa demonion? Genio maligno. Genio. El demonio es más inteligente que nosotros. Pero es un genio maligno. Usa la inteligencia para hacer el mal, para llevarnos al mal. Otro detalle del Evangelio. Esta legión le pide a Jesús ser arrojada a un grupo de cerdos, una piara. Eran alrededor de 2000. ¿Y Jesús accede, sí o no? Sí. ¿Y por qué? Para darnos una lección. En el Antiguo Testamento, el cerdo es signo de inmundicia. Los judíos no comen cerdo, porque el cerdo es signo de inmundicia. Los judíos que observan la ley de Moisés no comen cerdo. Tú le invitas a un judío observante un chicharrón y te dice no. Al padre Carlos sí, te va a decir sí. El cerdo es signo de inmundicia en el Antiguo Testamento. Jesús expulsa a esta legión, a este grupo de demonios, mandándolos a una piara de cerdos para decirnos, y esta es la lección, que lo propio del demonio es la inmundicia, la porquería, lo asqueroso. Por eso qué desgracia, hermanos, cuando nos dejamos llevar por el maligno y él siempre nos va a meter en el ámbito de la porquería, siempre. Uno de los nombres que tiene el diablo es Belcebú. ¿Le suena ese nombre? Belcebú. ¿Qué significa Belcebú? Significa Dios de las moscas. ¿Qué significa Belcebú? Dios de las moscas. Las moscas están en la porquería y las moscas contagian enfermedades, infectan. Lo propio del demonio es la porquería, el ámbito de la inmundicia, y eso tiene nombres concretos. El ámbito de la pornografía,
el ámbito de las drogas, el ámbito del narcotráfico, el ámbito de la corrupción, el ámbito de los adulterios, las fornicaciones, las aberraciones sexuales, el ámbito donde se favorece los ataques contra la vida. Y podría seguir. Ese es el ámbito de Belcebú. ¿Qué significa Belcebú? Dios de las moscas. Hermanos, ¿qué diferencia con el ámbito de Jesús? ¿Qué diferencia? No hay nada más bonito que vivir con Jesús. No hay nada más bonito que vivir en gracia. San Pablo en 2 Corintios 2:15 dice que debemos tener el buen olor de Cristo. Hay que tener el buen olor de Cristo, no el olor de la porquería. Algunas personas niegan la existencia del diablo, la existencia de los demonios, y eso es nefasto, queridos hermanos. La gran victoria del demonio es hacerte creer que no existe. Los demonios existen, pero Cristo los ha vencido. Y si estamos con Cristo, derrotamos al maligno. Ahora, no se trata solamente de decir, yo no me meto en el ámbito de la porquería, yo vivo en gracia. Por supuesto que hay que vivir en gracia y no meterse en los ámbitos de la porquería, de la inmundicia. Pero no basta decir, yo no me meto ahí, Padre, yo no veo pornografía, Padre, yo vivo la pureza, Padre. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para sacar a tus hermanos que están en el ámbito de la porquería? Esa es la pregunta. Hay mucha gente que está en el ámbito de la porquería. Hermanos, no seamos ingenuos. Pongo un caso concreto que para los sacerdotes es el pan de cada día, la adicción a la pornografía. ¿Cuánta gente viene a pedir ayuda a los sacerdotes porque están esclavizados por la pornografía? Estoy poniendo solo un caso, podría poner más casos. ¿Qué estamos haciendo por esas personas, aparte de rezar? Queridos hermanos, tenemos que unirnos todos en Cristo Jesús para purificar el ambiente, para que el ambiente tenga el buen olor de Cristo. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude, en primer lugar, ciertamente, a vivir en gracia de Dios, a tener el buen olor de Cristo, pero también a ayudar a nuestros hermanos que están en el ámbito de la inmundicia. Que así sea.